Javier del Río estaba parado en la puerta de la oficina con las llaves aún en la mano cuando escuchó su risa. Diana, su esposa desde hacía 15 años. Pero no era a él a quien le reía así, con tanta intimidad, con tanta complicidad. El corazón de Javier empezó a latir con fuerza. Eran casi las 10 de la noche. ¿Qué hacía Diana allí, en la oficina de la constructora, cuando se suponía que debía estar en casa? Empujó la puerta lentamente, sin hacer ruido, y entonces lo vio. Diana estaba sentada sobre su escritorio, con las piernas cruzadas, usando el vestido rojo que él le había regalado por su cumpleaños, en los brazos de Ramiro Vázquez, su socio, su mejor amigo desde los tiempos de la universidad. ¡Javier! Diana saltó del escritorio, el rostro tan rojo como su vestido. Tú no deberías estar aquí. Ramiro se recompuso primero, como siempre. Esa sonrisa falsa que Javier conocía tan bien, pero que nunca había reconocido como una mentira. Amigo, déjame explicarte. ¿Explicar qué? La voz de Javier salió más ronca de lo que esperaba. ¿Explicar por qué mi esposa está aquí contigo a las 10 de la noche? Diana bajó la mirada. Por primera vez en 15 años no podía mirarlo a los ojos. Y fue en ese silencio que Javier sintió que algo dentro de él se rompía. ¿Hace cuánto tiempo?, preguntó Javier, ahora con la voz más calma, peligrosamente calma. Javier, por favor. Diana intentó acercarse, pero él se echó hacia atrás. ¿Cuánto tiempo, Diana? 2 años, susurró ella. 2 años. 2 años de mentiras. 2 años de besos vacíos. 2 años de te amo que no significaban nada. Ramiro carraspeó. Javier, eso no cambia nuestra sociedad. Somos profesionales. ¿Sociedad? Javier rió, pero no había rastro de humor en ese sonido. ¿Qué sociedad, Ramiro? ¿La que incluye robarme a mi esposa o la que...? Se detuvo. Algo en los ojos de Ramiro, un destello de pánico, encendió una sospecha terrible en su mente. Javier caminó hacia la caja fuerte, marcó la clave que solo él y Ramiro conocían. Le temblaban las manos mientras sacaba las carpetas con los contratos. Javier, ¿qué estás haciendo? La voz de Diana sonaba lejana ahora. Abrió la carpeta del proyecto Salamanca, luego la del Retiro, después la de Chamartín. Los números no cuadraban, transferencias que él no había autorizado, cuentas que no reconocía, su firma, perfecta, falsificada, en documentos que jamás había visto. Ustedes dos. Javier alzó la mirada, encontrando primero los ojos de Diana, luego los de Ramiro. Esto no fue solo una traición, fue un robo. Ramiro suspiró, como si llevara años cargando un peso insoportable. Las obras estaban atrasadas, Javier. Los bancos nos presionaban. Yo necesitaba... ¿Necesitabas 3 millones de euros? Javier sostenía los papeles y sus manos temblaban de rabia. 3 millones que eran míos, que eran de la empresa, que eran de nuestros empleados. Javier, yo pensaba devolver todo. Ramiro intentó, pero su voz sonaba hueca. ¿Con qué? ¿Con qué dinero? Javier arrojó los papeles al aire. Me dejaste sin nada, sin empresa, sin dinero, sin... Miró a Diana, que lloraba en silencio. Sin familia. El teléfono sonó. Javier contestó automáticamente, como si aún fuera el dueño de esa vida. Señor del Río, habla Carlos, del Banco Santander. Necesitamos hablar urgentemente sobre los pagos atrasados. Javier colgó, miró a Diana, a Ramiro, a la oficina que había construido con 15 años de trabajo honesto. Todo se venía abajo. Diana se acercó, intentó tocar su mano. Javier, por favor, ¿podemos hablar? Él apartó la mano. Su voz salió baja pero firme. Mañana los quiero fuera de mi vida, fuera de mi empresa, fuera de mi casa. Javier del Río caminó hacia la ventana del 10º piso. Abajo, Madrid brillaba como siempre, indiferente al dolor, indiferente a la traición.
Había construido un imperio, tenía una esposa a quien amaba, un socio en quien confiaba. En una sola noche lo perdió todo. Pero Javier no sabía que la verdadera traición apenas comenzaba y que los próximos meses lo pondrían a prueba de formas que ni en sus peores pesadillas habría imaginado. Cuando pierdes todo aquello en lo que creías, ¿qué queda? Javier del Río estaba a punto de descubrir que, a veces, hay que perderlo todo para encontrar quiénes somos realmente. Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete a nuestro canal, deja un like para que más personas puedan inspirarse. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que es posible reconstruir una vida después de una traición así? 3 meses después del descubrimiento, Javier del Río aprendió que existen distintos tipos de caída. Está la caída rápida, que duele y pasa, y está la caída lenta, que te consume por dentro, pedazo a pedazo. La secretaria del abogado evitaba su mirada. Después de 20 años trabajando con Javier, Carmen Ruiz no podía ocultar la compasión en el rostro. «Señor del Río, el doctor Mendoza lo está esperando». Javier entró en el despacho donde tantas veces había firmado contratos millonarios. Ahora sostenía en las manos una carpeta delgada, patética. «Javier, lo siento mucho. Fernando Mendoza, su abogado durante 15 años, parecía haber envejecido una década. No hay nada que hacer. Ramiro falsificó tu firma a la perfección. Legalmente, tú autorizaste todas las transferencias. Pero yo no autoricé nada». Javier golpeó la mesa con el puño. «Él me robó todo, mi empresa, mis proyectos, mi dinero. Lo sé, amigo mío, pero pruébalo en un tribunal». El apartamento en Salamanca estaba vacío. Diana se había llevado todo: muebles, cuadros, incluso las plantas que él regaba cada domingo. Javier caminó por los cuartos vacíos, sus pasos resonando sobre el mármol que había elegido con tanto esmero. 15 años de recuerdos, 15 años de vida. En la cocina encontró una nota sobre la encimera. «Javier, lamento que haya terminado así. Ramiro y yo nos mudamos a Barcelona, no nos busques. Diana». Arrugó el papel. Ni una disculpa, ni una palabra de arrepentimiento. El teléfono sonó. Era el banco. «Señor del Río, lamentablemente debemos ejecutar la hipoteca. Tiene 48 horas para desalojar la propiedad. Calle Argumosa, 47. Tercer piso, sin ascensor. 50 metros cuadrados que olían a humedad y tenían una mancha oscura en la pared del salón». Javier subió las escaleras con 2 maletas, todo lo que le quedaba de su vida. Una vecina, una señora de cabello blanco, lo observaba con curiosidad. «¿Inquilino nuevo?», preguntó con acento argentino. «Sí, señora». «Dolores Méndez. Vivo aquí desde hace 30 años. ¿Y usted?». «Javier del Río». Ella examinó su rostro, como intentando recordar de dónde conocía ese nombre. «Bienvenido al barrio, Javier. Aquí empezamos de nuevo todos los días». Javier se despertaba a las 6 de la mañana, no por costumbre, sino porque no podía dormir. Salía por las calles de Lavapiés, observaba a la gente ir a trabajar, a los niños corriendo al colegio. Era como estar en otro país, otro mundo. El que dirigía obras con más de 200 empleados, ahora caminaba sin rumbo, con 43 años y ninguna perspectiva. El dinero del alquiler venía de pequeñas consultorías. Ayudaba a pequeños propietarios a reformar pisos. Diseñaba proyectos sencillos en el viejo ordenador que había comprado de segunda mano. 50 euros aquí, 100 allá. Pura supervivencia. «Tú no eres ese Javier del Río de la constructora». Javier levantó la mirada de su café en el bar de la esquina. Un hombre gordo, con el traje arrugado, lo miraba con curiosidad maliciosa. «Yo trabajé en la obra del Retiro. Tú eras el jefe, ¿no?». El bar quedó en silencio. Todos lo miraban. «Escuché que lo perdiste todo, que tu mujer se fugó con tu socio».
El hombre rió. Karma, ¿no? Ustedes, los ricos, siempre explotando al trabajador. Javier dejó 2 monedas sobre la barra y salió. En la calle le temblaban las manos. No de rabia, de vergüenza. Era Nochebuena. Javier estaba solo en el piso, mirando las luces de Madrid por la pequeña ventana. Familias cenando, niños jugando, la vida siguiendo su curso. Abrió la nevera. Medio litro de leche agria y 2 lonchas de jamón caducado. Tomó el teléfono, marcó el número de sus padres. Dudó, colgó. ¿Cómo explicar? ¿Cómo decirles que el hijo exitoso, el orgullo de la familia, ahora vivía con 300 euros al mes en un apartamento que cabía entero en el salón de la casa de antes? Javier se sentó en el sofá, el único mueble que había comprado, y lloró. Lloró por primera vez desde aquella noche en la oficina. Señor del Río, soy Carmen Jiménez, de la panadería de la calle Embajadores. Me dijeron que usted ayuda con reformas. Javier levantó la vista del proyecto que dibujaba. Una mujer de unos 60 años, manos curtidas, sonrisa cansada pero sincera. Necesito ampliar la panadería. Mi nieto vuelve de Argentina y va a trabajar conmigo, pero no tengo mucho dinero. ¿Cuánto puede pagar? 200 euros. Sé que es poco, pero... Está bien. Javier pasó 3 semanas trabajando en el proyecto, no por los 200 euros, sino porque Carmen le ofrecía café cada mañana, porque le preguntaba cómo estaba, porque lo trataba como una persona, no como un fracaso. Cuando terminaron, la panadería había triplicado su tamaño. Señor Javier, Carmen le tomó las manos. Usted tiene un don. No deje que la vida se lo arrebate. Javier caminaba por la Gran Vía, regresando de una reunión con un cliente, cuando escuchó su nombre. ¿Javier? ¿Javier del Río? Se giró. Una mujer elegante, de unos 40 años, cabello castaño, una sonrisa que le recordó algo lejano. Isabel Serrano, Facultad de Economía, Universidad Autónoma. 20 años atrás. Dios mío, Javier, ¿cuánto tiempo? Ella lo abrazó y él sintió ese perfume delicado, esa seguridad que no sentía desde hacía meses. Isabel, ¿qué haces aquí? Trabajo ahí. Señaló un edificio moderno. Soy directora de un fondo de inversión. ¿Y tú? ¿Cómo va la constructora? Javier dudó. Podía mentir, fingir que todo iba bien, que los negocios prosperaban, pero la sonrisa de Isabel era genuina, sin juicio, sin falsedad. Isabel, yo lo perdí todo. Ella frunció el ceño. ¿Cómo así? Mi socio me robó, mi esposa me engañó, perdí la empresa, la casa, todo. Isabel no se rió, no mostró lástima, solo escuchó. ¿Dónde vives ahora? En Lavapiés. Hago pequeñas consultorías para sobrevivir. Javier, Isabel tocó su brazo. Fuiste el mejor alumno de nuestra promoción, brillante, honesto, visionario. Una traición no cambia quién eres. ¿Tienes tiempo para un café? Se sentaron en una cafetería cercana. Isabel pidió 2 cortados y lo observó en silencio. Javier, mi empresa trabaja con inversión ética, reconstrucción urbana, recuperación de barrios degradados, proyectos sociales. Interesante. Estoy desarrollando un proyecto para recuperar barrios como Lavapiés. No gentrificación, recuperación. Manteniendo el alma del lugar, pero devolviéndole dignidad a la gente. Javier la escuchaba, pero no entendía hacia dónde iba la conversación. Necesito a alguien que entienda de construcción, pero también de personas. Alguien que conozca tanto el lujo como la sencillez. Isabel sonrió. Alguien como tú. ¿Estás ofreciéndome trabajo? Javier no creía lo que escuchaba. Te estoy ofreciendo una sociedad, mitad del proyecto, mitad de las ganancias. Isabel, no tengo dinero para invertir. Tienes algo más valioso. Experiencia,
conocimiento y ahora humildad. Javier sintió algo extraño en el pecho, algo que no sentía desde hacía meses: esperanza. Pero Isabel, ni siquiera sabes todo lo que pasó. ¿Cómo puedes confiar en mí? Porque conozco tus valores, porque vi cómo tratabas a los compañeros en la universidad, porque creo en las personas. Javier regresó a Lavapiés con la tarjeta de Isabel en el bolsillo. Por primera vez en meses, sus pasos tenían propósito. En la calle Argumosa, la señora Dolores regaba las plantas desde el balcón. «Buenas tardes, Javier. Hoy te ves distinto». «¿Distinto cómo?» «Vivo». Javier sonrió. Entró al apartamento. Miró los proyectos esparcidos sobre la mesa. Pequeños, humildes, honestos. Tomó el teléfono y marcó el número de Isabel. «Isabel, soy Javier. Acepto tu propuesta». Pero Javier no sabía que aceptar la propuesta de Isabel era solo el primer paso, y que los próximos meses lo pondrían a prueba de formas que ni siquiera ella había imaginado. Y entonces una voz familiar lo cambió todo. A veces, cuando estamos en el fondo del pozo, es allí donde aparece la mano extendida que nos saca de la oscuridad. Pero, ¿será que Javier podrá volver a confiar? Cuando una persona está acostumbrada a la traición, la bondad genuina asusta más que la maldad. Javier del Río estaba a punto de descubrir que volver a confiar es el mayor desafío para quien ya lo ha perdido todo. La oficina de Isabel estaba en el piso 20 de un edificio moderno en la Castellana. Javier se detuvo en la entrada, observando su reflejo en el cristal. Traje prestado de los tiempos de gloria, zapatos lustrados 3 veces para disimular el desgaste. «¡Javier!». Isabel apareció desde el ascensor, elegante como siempre, pero con una sonrisa que le recordó los tiempos de la universidad. «¿Listo para conocer a nuestro equipo?». Ella lo presentó a 6 personas, economistas, arquitectos, sociólogos. Todos jóvenes, todos brillantes, todos tratándolo con un respeto que él sentía no merecer. «Javier va a liderar el proyecto de Lavapiés», anunció Isabel. «Conoce el barrio mejor que nadie». «El objetivo», explicó Isabel, señalando los planos sobre la mesa, «no es expulsar a quienes viven allí, es mejorar sus vidas». Javier estudió los mapas, calles que ahora conocía de memoria: la panadería de Carmen, el bar donde tomaba café, el piso donde vivía. «Necesitamos guarderías, centros de salud, espacios comunitarios», continuó Isabel, «pero sin perder el alma del lugar». «¿Y cómo garantizamos eso?», preguntó Ana, la socióloga más joven. Javier habló por primera vez, preguntándoles a ellos. Todos lo miraron. A las personas que viven allí, ellas saben lo que necesitan, solo tenemos que escuchar. Isabel sonrió. «Exactamente». Al día siguiente por la tarde, Javier caminaba por las calles de Lavapiés con un propósito distinto. Ya no como vecino derrotado, sino como arquitecto de sueños. Se detuvo en la panadería de Carmen. «Señor Javier, qué alegría verlo. Carmen, ¿puedo hacerle unas preguntas sobre el barrio?». «Claro, siéntese, le traigo un café». «Si pudiera cambiar una sola cosa aquí, ¿cuál sería?». Carmen pensó. «Un parque para los niños. Juegan en la calle y es peligroso. Y quizá una biblioteca. A mi nieto le encanta leer, pero no tenemos dónde». En las semanas siguientes, Javier tocó decenas de puertas. Habló con Dolores, su vecina, con el dueño del bar, con madres, padres, jóvenes y ancianos. Todos tenían sueños sencillos: un lugar seguro para que los niños jugaran, atención médica cerca, dignidad. «Mire esto», Javier le mostró los diseños a Isabel. «No es gentrificación, es humanización». El proyecto incluía un parque en el solar abandonado de la calle Mesón de Paredes, una clínica comunitaria, guardería, biblioteca. Y lo mejor, Javier señaló un área del plano,
Vamos a contratar mano de obra local. Las personas van a construir su propio cambio. No lo entiendes, Javier. Isabel estaba tensa, sujetando informes financieros. Los inversionistas están preocupados. Quieren retorno garantizado. Pero pensé que era inversión ética. Lo es, pero sigue siendo inversión. Javier sintió una punzada familiar en el estómago. Esa sensación de que algo estaba a punto de derrumbarse. Isabel, ¿estás cambiando los planes? No los estoy cambiando. Estoy siendo realista. Realista como lo era Ramiro. Isabel se detuvo. Lo miró fijo. Javier, no soy tu ex socio, ni tu ex esposa. Deja de tratarme como si fuera a traicionarte. Esa noche, Javier no pudo dormir. Caminaba por su pequeño apartamento, repitiendo en su mente las palabras de Isabel. Ella tenía razón. Estaba proyectando en ella los miedos de traiciones pasadas. A la mañana siguiente, tocó la puerta de su oficina. Isabel, lo siento, tienes razón. No confío en nadie desde lo que pasó. Javier, siéntate. Isabel cerró el portátil. Entiendo tu dolor. Pero si vamos a trabajar juntos, necesitas creer en mí. ¿Cómo? Dándome la oportunidad de demostrarte que soy diferente. 2 meses después, Isabel llamó a la puerta del apartamento de Javier en Lavapiés. Tenemos que celebrar. ¿Qué pasó? Aprobaron el proyecto. 15 millones de euros para transformar el barrio. Javier no lo podía creer. ¿En serio? ¿En serio? Y más, tú vas a coordinarlo todo. Salario de director, participación en beneficios, todo. Isabel lo abrazó. Y por primera vez en más de un año, Javier sintió que quizás podía volver a confiar. El primer día de obras fue mágico. Javier llegó a las 7 de la mañana al solar abandonado. 15 obreros, todos vecinos del barrio, lo esperaban. Buenos días, señores. Ustedes van a construir el parque de sus hijos. Miguel, un albañil de 50 años, se acercó. Jefe, ¿es cierto que usted vivió aquí? ¿Que lo perdió todo y empezó de nuevo? Es cierto. Entonces nos entiende. Sí, los entiendo. Isabel comenzó a visitarlo casi todos los días. Iban juntos a supervisar las obras, conversar con vecinos, planear las siguientes etapas. Javier, estás diferente, dijo una tarde, viéndolo explicar el diseño de la biblioteca a un grupo de niños. ¿Diferente cómo? Más humano, más vivo. Javier sonrió. Lavapiés me enseñó que construir casas es fácil. Lo difícil es construir hogares. ¿Y qué estás construyendo aquí? Esperanza. Tengo una idea, dijo Isabel mientras tomaban café en el bar de la esquina que Javier frecuentaba desde hacía meses. ¿Cuál? Vamos a crear nuestra propia empresa, Revivir Madrid, tú y yo, socios, especialistas en reconstrucción urbana con alma. Javier dudó. Isabel, no tengo dinero para... Tienes algo más valioso. Visión, experiencia y ahora corazón. ¿Y si sale mal? ¿Y si pierdo todo otra vez? Isabel tomó su mano. Javier, ya lo perdiste todo. Ahora solo puedes ganar. Era Nochebuena, un año después de aquella en la que Javier lloró solo. Estaban en la oficina de Revivir Madrid, pequeña, sencilla, pero llena de proyectos y sueños. Javier, gracias, dijo Isabel, ordenando los contratos del segundo proyecto aprobado. Gracias, ¿por qué? Por confiar en mí, por dejarme creer en ti. Se miraron en silencio, y entonces, de forma natural, se besaron. No fue un beso de pasión desenfrenada, fue un beso de reconocimiento de dos personas que habían encontrado en el otro no solo el amor, sino la completud. 3 meses después, Javier estaba en el parque de Lavapiés, ya construido, observando a los niños jugar. Carmen se acercó, trayendo café como siempre. Señor Javier, mi nieto quiere conocerlo. Dice que usted es un héroe. No soy un héroe, Carmen. Solo soy un hombre
que aprendió a empezar de nuevo. A veces es lo mismo. Javier sonrió. Miró a Isabel, que hablaba con unas madres sobre la guardería que se inauguraría la semana siguiente. Carmen, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Usted cree en las segundas oportunidades? Creo en todas las oportunidades que hagan falta, mijo. La vida es generosa así. Esa noche, Javier e Isabel cenaron en su apartamento, que ahora tenía muebles nuevos, plantas, vida. Isabel, te amo, dijo él simplemente. Yo también te amo, Javier. ¿Quieres casarte conmigo? Isabel sonrió. Quiero, pero primero quiero mostrarte algo. Sacó un sobre del bolsillo. Llegó hoy. Es sobre tu antigua empresa. El corazón de Javier se aceleró. ¿Qué es? Ramiro declaró bancarrota. La empresa está siendo subastada. Javier miró el sobre, luego a Isabel. ¿Quieres volver a comprarla? Pero Javier no sabía que recomprar su antigua empresa era solo el primer paso de un camino que lo llevaría mucho más lejos de lo que jamás imaginó, y que los próximos años traerían desafíos y alegrías que ni siquiera Isabel podía prever. El amor verdadero no es solo encontrar a la persona adecuada, es encontrar a quien nos ayuda a ser quienes realmente somos. Pero ¿podrá Javier volver a confiar en el éxito? ¿Y qué le deparará el destino a un hombre que aprendió a reconstruir con el corazón? Si esta historia ha tocado tu corazón, deja un like y compártela con alguien que necesita creer en los nuevos comienzos. Y cuéntanos, ¿tú has tenido una segunda oportunidad en la vida? El éxito, cuando llega por segunda vez, se siente diferente. Ya no se trata de demostrarle nada al mundo, sino de honrar todo lo que se aprendió en la caída. Javier del Río estaba a punto de descubrir que recuperar no es volver atrás, es transformarlo todo. Javier llevaba 3 días con el sobre en las manos. Isabel lo observaba desde la cocina, preparando el desayuno en el apartamento que ahora compartían. Tienes que decidirte, amor. Lo sé, suspiró Javier, pero tengo miedo. ¿Miedo de qué? De volver a ser el hombre que era antes, arrogante, codicioso, ciego. Isabel se sentó a su lado. ¿De verdad crees que después de todo lo que hemos pasado, yo permitiría que eso sucediera? No. Entonces abre el sobre. Del Río Construcciones estaba siendo subastada por 2 millones de euros, una 10ª parte de lo que había valido 3 años atrás. Ramiro solo había dejado deudas y proyectos inconclusos. Podemos comprarla, dijo Isabel revisando los documentos. Revivir Madrid tiene el capital necesario. ¿Pero para qué? ¿Para qué quiero recuperar esa empresa? Para terminar lo que empezaste, pero esta vez de la manera correcta. Javier miró por la ventana. Abajo, el parque de Lavapiés bullía de niños. Su obra, su redención. ¿Lo comprarías conmigo? Lo compraremos juntos. La sala del juzgado estaba llena. Javier reconoció varios rostros, antiguos competidores, proveedores, incluso exempleados. Todos sabían quién era. Lote 47, del Río Construcciones, con todos sus activos y pasivos. El subastador comenzó en 1 millón. Javier levantó la mano. 1,5 millones. Otra oferta. Luego otra. 2 millones. Silencio. Adjudicado al señor Javier del Río. Murmullo general. Javier sintió todas las miradas sobre él, pero esta vez no sintió vergüenza. La oficina estaba tal como la había dejado 3 años antes. Mismo suelo, mismas paredes, misma caja fuerte, pero todo cubierto de polvo y abandono. Isabel tocó el escritorio principal. Aquí empezó todo. Aquí terminó todo. No, aquí fue donde todo se transformó. Javier abrió los cajones. Encontró una foto suya con Diana el día de la inauguración. Ella sonreía, pero ahora él veía lo que antes no. Frialdad en sus ojos.
Rasgó la foto. «Listo», dijo a Isabel. «Ahora sí podemos comenzar». «Reunión general». Javier convocó a los 15 empleados que quedaban. Caras conocidas, algunas recelosas, otras esperanzadas. «Sé que tienen motivos para desconfiar de mí», comenzó. «Vieron esta empresa ser destruida por la avaricia y la traición. Pero yo también la vi, yo también sufrí». Elena, la secretaria con 10 años en la empresa, preguntó: «Señor del Río, ¿qué ha cambiado?» «He cambiado yo. Aprendí que construir edificios es fácil. Lo difícil es construir vidas». Isabel se acercó. «A partir de hoy, esta empresa solo trabajará con proyectos que generen impacto real. Vivienda social, escuelas, hospitales, centros comunitarios». «¿Y el beneficio?», preguntó Miguel, el jefe de obra. «Habrá beneficios», respondió Javier. «Pero ya no será nuestro único objetivo». 3 meses después, Javier estaba en un terreno baldío en Carabanchel, presentando el nuevo proyecto a 50 familias que vivían en condiciones precarias. «No serán solo pisos», explicó, mostrando los planos. «Serán hogares, con zonas comunes, jardines, espacios para niños». «¿Y cuánto nos va a costar eso?», preguntó una madre con su hijo en brazos. «Un 30% menos de lo que pagan ahora». Suspiros de esperanza. «Pero hay una condición», continuó Javier. «Ustedes van a participar en la construcción, van a formar parte de la solución». Un anciano levantó la mano. «Señor, ¿por qué hace esto?». «Porque alguien me enseñó que la vida es generosa y da todas las oportunidades necesarias». 1 año después, Del Río Construcciones había triplicado su tamaño. Proyectos en 6 barrios, 200 empleados, reconocimiento internacional. «Javier, has salido en la prensa», dijo Isabel mostrando el diario El País. «Empresario transforma el fracaso en modelo de negocio social». «No me gusta ser noticia, pero es importante. Estás inspirando a otros». Javier miró la foto. Sonreía, pero ya no era la sonrisa arrogante de antes. Era la sonrisa de quien había encontrado propósito. Era domingo por la mañana. Javier e Isabel caminaban por el Parque del Retiro, el mismo donde había perdido millones por culpa de Ramiro. «¿Recuerdas cuando me dijiste que tenía algo más valioso que el dinero?». «Sí, lo recuerdo». «Tenías razón, pero descubrí algo aún más valioso». «¿Qué cosa?». Javier se detuvo, se arrodilló frente a la fuente de cristal. «Tú». Isabel se llevó las manos al rostro. «Javier, cásate conmigo, no porque he vuelto a tener éxito, sino porque contigo soy feliz». «Sí, claro que sí». La ceremonia fue sencilla en la iglesia de San Cayetano, en Lavapiés. Los invitados, una mezcla de empresarios, obreros, vecinos y antiguos compañeros de universidad. Carmen, la panadera, trajo el pastel. Dolores, su primera vecina, se encargó de las flores. «Javier», dijo el sacerdote, «¿aceptas a Isabel como tu esposa, en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza?» «Acepto, sobre todo en la pobreza», dijo riendo, y todos rieron con él. «Isabel, ¿aceptas a Javier como tu esposo para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida?» «Acepto, y le recordaré siempre quién es en realidad». Compraron una casa en Malasaña. No un piso lujoso en Salamanca, sino una casa con jardín, donde plantar rosales y recibir amigos. «Es perfecta», dijo Isabel, explorando la cocina espaciosa. «¿Estás segura? No es tan grande como...». «Javier», lo interrumpió ella, «me enamoré de ti cuando vivías en 50 metros cuadrados. ¿Crees que me importa el tamaño de la casa? No. Entonces deja de comparar todo con el pasado. Este es nuestro presente». Javier salía de una reunión cuando vio a Diana en la calle. Había envejecido mal, pelo sin brillo, ropa cara pero sin alma. En sus brazos un niño de 2 años. «¿Javier?». «Diana».
Escuché que lograste levantarte. Así es. Quise buscarte muchas veces, para pedirte perdón. No hace falta. Ramiro me dejó. Cuando se acabó el dinero, desapareció. Javier no sintió rabia, sintió pena. Lo siento, Diana. ¿Eres feliz? Mucho. ¿Crees que yo merezco serlo también? Todos merecen ser felices, Diana. Solo tienes que encontrar el camino. Javier, siéntate, dijo Isabel seria cuando él llegó a casa. ¿Qué pasó? Tengo una noticia. ¿Buena o mala? Depende. ¿De qué? De cómo te sientes respecto a ser padre. Javier dejó de respirar. Estás embarazada. De 2 meses. Javier la alzó en brazos y giró por la sala. Voy a ser papá. Vamos a ser papás. A los 47 años, mejor tarde que nunca. Javier pasó los meses siguientes transformando una de las habitaciones en una guardería. Pero no cualquiera, una que él mismo diseñó con amor en cada detalle. Estás exagerando, reía Isabel, viéndolo pintar estrellas en el techo. Nuestro hijo tendrá la mejor habitación de Madrid. Oh, hija. Isabel se acercó y lo abrazó por detrás. Javier, vas a ser un padre maravilloso. ¿Cómo lo sabes? Porque aprendiste a reconstruir con amor. Y eso es lo que los hijos necesitan. Era la víspera de Navidad de 2023. Javier estaba en la terraza observando las luces de Madrid. Isabel, con 8 meses de embarazo, se acercó con 2 tazas de chocolate caliente. ¿En qué piensas? En cómo la vida puede cambiar. Hace 3 años estaba solo, destruido, sin esperanza. ¿Y ahora? Ahora tengo una esposa que amo, una empresa que importa, un bebé en camino. Y siento que lo mejor aún está por llegar. Isabel sonrió. Javier, ¿puedo contarte un secreto? ¿Cuál? No será un bebé, serán 2. Javier casi dejó caer la taza. ¿Gemelos? Gemelos. Pero Javier no sabía que tener hijos gemelos sería apenas el comienzo, y que los próximos años lo pondrían a prueba como padre de formas que ningún éxito empresarial podría haber previsto. Entonces ocurrió el milagro que lo completaría todo, porque la vida, cuando decide ser generosa, no hace las cosas a medias. Y para un hombre que había aprendido que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en amor, la mayor riqueza aún estaba por llegar. Desde el fondo del pozo hasta la plenitud, Javier del Río no solo reconstruyó una empresa, una casa o un nuevo amor, reconstruyó a sí mismo, pero ahora frente a la mayor aventura de todas, la paternidad, descubriría que el verdadero renacimiento es aquel que toca otras vidas más allá de la propia. En la madrugada silenciosa de enero, Madrid estaba cubierta por una fina niebla, como si hasta el tiempo esperara. Javier sostenía la mano de Isabel mientras la sala de parto se llenaba de expectativa. ¿Estás bien?, preguntaba cada minuto. Isabel sonreía, agotada pero firme. Estoy a punto de conocer a nuestros hijos. A las 4:27 de la mañana, el primer llanto resonó. «Es una niña», anunció la enfermera. Poco después, otro llanto, más fuerte, más impaciente. «¡Y un niño!». Javier sintió que se derrumbaba. Era como si cada lágrima que había contenido en los últimos años saliera ahora, no de dolor, sino de gratitud. Isabel lo miró. «Elige los nombres». Javier miró a los 2 pequeños, Clara y Mateo. La casa en Malasaña nunca había estado tan llena, de pañales, biberones, juguetes y amor. Javier se dividía entre las tomas, las reuniones, los proyectos y las noches sin dormir. Carmen, de la panadería, venía cada semana con tortas y consejos. Disfruta cada segundo. Crecen rápido. Dolores, la antigua vecina, ahora casi bisabuela honoraria de los bebés, enseñaba canciones de cuna. Isabel tomaba fotos de todo,
El primer baño, la primera sonrisa, el primer bostezo sincronizado. Y Javier solo agradecía. Una mañana, mientras mecía a Clara en brazos, murmuró: ¿Sabías que papá una vez pensó que había perdido todo? Pero era solo el comienzo, mi hija. El comienzo del verdadero Javier. Ahora percibía que el fracaso había sido una bendición disfrazada, que todo lo que le fue arrebatado abrió espacio para lo que realmente importaba. Isabel lo miraba desde el pasillo, emocionada. No solo renaciste tú, hiciste que todos renaciéramos contigo. 2 años después, Revivir Madrid era referente en toda España. No era solo una empresa, era un movimiento. Había parques donde antes había escombros, bibliotecas donde antes había olvido, guarderías, huertos comunitarios, centros culturales, y había gente que volvió a creer, que dejaron de ser estadísticas para convertirse en protagonistas de su propia historia. Durante un evento en el barrio de Vallecas, Javier fue llamado al escenario para recibir un premio por impacto social. Aplaudido de pie, subió lentamente, con humildad. «No soy un héroe», comenzó. «Solo supe escuchar la vida cuando gritó por un cambio. Todo lo que hacemos aquí es por la gente, por los nuevos comienzos, por creer incluso cuando todo se derrumba». Se hizo silencio. Pero lo más importante es lo que viene después, lo que dejamos, lo que sembramos, porque los edificios se derrumban, pero los valores permanecen. Mateo, casi con 2 años, estaba en el regazo del padre, observando las obras de un nuevo proyecto en Tetuán. «Papá, ¿esto todo es tuyo?». Javier sonrió. «No, hijo mío, esto es nuestro». «¿El parque también?». «Sí, pero ¿sabes qué es lo más bonito aquí?». «¿Qué?». «La gente. Vas a crecer viendo lo que se puede hacer cuando uno cree en algo más grande que uno mismo». Mateo puso la mano en la cara del padre. «Eres grande, papá. Solo porque llevo mucho amor dentro de mí». Meses después, Javier recibió una invitación inesperada: dar una conferencia en la universidad donde estudió. Al entrar en el auditorio, sintió los ecos del pasado. Allí había sido un joven ambicioso, hambriento de éxito, y ahora regresaba como un hombre que había fracasado, renacido y triunfado, no en números, sino en el corazón. Habló sobre ética, sobre compasión, sobre construir con alma. Al final, una alumna se acercó con lágrimas en los ojos. «Señor del Río, mi papá fue uno de los vecinos del barrio que ustedes renovaron. Hoy tiene casa, dignidad y paz. Gracias». Javier contuvo la emoción. «Esa es la mayor construcción de mi vida». Era domingo de primavera. Javier paseaba con Clara en brazos por las calles de Lavapiés. «Hija, ¿sabías que aquí empezó todo? Que papá vivió ahí, en ese edificio sencillo, con miedo y sin nada». Clara señaló un árbol en flor. «Bonito». «Sí, mi amor, porque a veces hay que perderlo todo para florecer». En una noche tranquila, Javier se sentó a la mesa con papel y pluma. «Queridos Clara y Mateo, si algún día leen esta carta, quiero que sepan que su papá cometió muchos errores. Cayó, lloró, dudó de sí mismo, pero también creyó. Empezó de nuevo, luchó. No importa cuánto dinero tengan, ni cuántos títulos, lo que importa es cómo tratan a las personas, cómo ayudan a que el mundo sea mejor, cómo aman. Y si alguna vez se sienten perdidos, recuerden, papá también estuvo ahí, pero fue en el fondo del pozo donde encontré el cielo más estrellado. Con todo mi amor, Javier». Clara y Mateo dormían en el sofá. Isabel cerraba los libros de proyectos. La noche caía sobre Madrid, serena. Javier, en el balcón, observaba las luces de la ciudad que un día lo olvidó y que ahora lo aplaudía en silencio. Isabel se acercó por detrás. «¿En qué piensas?». «En el milagro de estar vivo».
y de haber aprendido a vivir de verdad. Ella lo abrazó. Sabes que cambiaste la vida de cientos de personas, ¿verdad? Y cada una de ellas cambió la mía. Javier del Río, el hombre que lo perdió todo y ganó más de lo que jamás pudo imaginar. El hombre que un día fue traicionado y eligió amar, que un día fue olvidado y decidió recordar a todos. Un hombre común, con cicatrices, pero con coraje para convertirlas en puentes. Ese fue el hombre que renació. Si esta historia tocó tu corazón, deja un corazón en los comentarios y compártela con alguien que necesite creer que siempre es posible empezar de nuevo. Porque a veces, lo que parece el fin, es solo el comienzo de nuestra mejor versión.